¿La necesidad más profunda? No sé, intenta concretar algo más. No lo sé. Ser feliz con lo que tienes. La familia. Porque es todo lo que tienes. ¿Dinero? ¿Carrera? Televisión. Creo que nadie puede vivir sin televisión. ¡Amor! Amor. Ser amado. Comida. La necesidad más profunda del hombre, diría hablamos que sobre sexo, comida... Amor. Afecto. Yo digo que la comida, el afecto va luego. Amor. Amor. Sentirse amado. Creo que sería el amor. Cuando lo haya averiguado ya te contaré. El amor es lo más grande del mundo. El amor es la esencia de la fe cristiana. Si me pidieras un sinónimo del Espíritu Santo, elegiría la palabra amor. El amor es el propósito de nuestra vida. Lo que el Espíritu Santo hace y trae a nuestra vida tiene que ver con el amor. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él. Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero no todo cristiano está lleno del Espíritu Santo. San Pablo escribe así a la gente de Éfeso, que ya son cristianas, llenaos del Espíritu. En el original en griego, esta oración aparece en presente continuo, significa seguid llenándoos una y otra vez. Es posible ser cristiano y no estar lleno del Espíritu Santo. A veces uso esta analogía, es como un calentador de gas con un piloto que está siempre encendido, pero cuando se abre la llave, el calentador hace... Así algunos cristianos parecen tener solo el piloto encendido y otros cristianos son del tipo... Y la diferencia es evidente cuando conoces a uno de ellos. Entonces, ¿cómo es experimentar al Espíritu Santo? Todo lo que el Espíritu Santo toca, el Espíritu Santo lo transforma. Así que es normal que la experiencia del Espíritu Santo conllevará algunos cambios, incluso en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en la forma en que nos expresamos. San Pablo dice en la carta a los Efesios, no os emborrachéis con alcohol, con vino, sino llenaos del Espíritu Santo. Así que viene a decir que los efectos del Espíritu Santo pueden parecerse a los del alcohol, pero esta es una forma positiva de embriaguez que hace a las personas estables en vez de agitarlas. Es normal que cuando nos acercamos por primera vez al Espíritu Santo pueda haber una reacción quizá de risa o de llanto o de saltos de alegría o que hablemos en lenguas. Las personas tienen reacciones diferentes a la idea de ser llenos del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, que en realidad es la historia de la Iglesia, primer volumen, vemos 5 ocasiones diferentes en las que la gente es llena del Espíritu Santo. 5 categorías de personas, y tú podrías estar en una de ellas. Estaban quienes deseaban llenarse del Espíritu. Quizá hayas visto o escuchado a personas que se llenaron del Espíritu y pienses, quiero que me llene el Espíritu y experimentar el amor de Dios por mí. Como los discípulos en el día de Pentecostés, cuando esperaban y oraban, deseando ser llenos. Y esto es lo que pasó. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Así que, si deseas que te llene, te llenará. Luego estaban aquellos abiertos a recibirlo. Tal vez pienses, no puedo decir que lo esté deseando, pero estoy abierto, estoy receptivo. En Hechos capítulo 8 había unos samaritanos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos.
solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Si estás abierto, puedes recibir al Espíritu Santo hoy mismo. También están aquellos que son reacios a la idea del Espíritu Santo. Podrías pensar, no me gusta esto. No entiendo qué estoy haciendo aquí. No estoy de acuerdo con nada de esto. Nadie en la historia se mostró más reacio que la persona que se convirtió en el apóstol Pablo. Cuando a Esteban, el primer mártir cristiano, lo mataron por su fe, Saulo, el otro nombre de Pablo, estaba ahí aprobando su muerte. Se dice en Hechos 8:3, Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. No se podía encontrar a un hombre más reacio que Saulo en esa etapa de su vida. Pero cuando iba camino a Damasco, para advertir a las sinagogas judías sobre los cristianos, se encontró con el Cristo resucitado. Quedó ciego temporalmente, y Dios habló con un hombre llamado Ananías para que fuera a orar por él. Ananías dijo, «Hermano Saulo, el Señor, Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante cayeron de los ojos de Saulo algo parecido a escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida comenzó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Aquel era un hombre completamente hostil, que encontró a Jesús, fue lleno del Espíritu y empezó a decirle a la gente, Jesús está vivo, Jesús es el Hijo de Dios, yo le he encontrado, yo le amo. Recuerdo a un hombre, Robert Taylor. Tenía 41 años, era ateo, decía que había ido a la iglesia 4 veces en su vida. Una fue su boda, otra la boda de un amigo y 2 funerales. El tipo era un empresario de éxito pero con un matrimonio fracasado. Había dejado a su esposa y a sus 2 hijos. Una vez, mientras cerraba un negocio, alguien le dijo, «Oye Robert, ¿has pensado en ir a Alpha en Holy Trinity Bronton?» Él dijo, «No, nunca lo haría, soy ateo». 10 días después estaba haciendo negocios con otro hombre y el hombre le dijo, «Robert, ¿nunca has pensado en hacer un curso alfa en Holy Trinity Bronton?» Y pensó, eso es lo que me dijo el otro hombre, tal vez lo pruebe. Asistió. Dijo que estaba decidido a demostrar a todos en su grupo que no estaba interesado lo más mínimo. Este fue su comentario al inicio de la primera noche. Dijo, escuchad, estuve a punto de morir de cáncer a los 30 años. Me parece que la vida es dura y no muy divertida. En lo que a mí respecta, lo último que quiero es la vida eterna. Así que, la verdad, no veo qué puede ofrecerme el cristianismo. Contó que aquello fue un poco como un cubo de agua fría para el grupo. Bruce, el líder del grupo pequeño, dijo, qué punto de vista tan interesante. Robert continuó en el curso, vino el fin de semana, y el sábado por la tarde, lo recuerdo perfectamente, encontró a Jesús y fue lleno del Espíritu. Dijo que se sentía que resplandecía. Tuvo que sentarse. Empezó a llorar, dijo, aquella noche supe que me había convertido en cristiano. Todos dijeron que tenía una sonrisa como la del gato de Alicia. 2 días después, visitó a su mujer, Kath, y le contó lo ocurrido. Y ella le dijo, «Oh, no, Robert, otra vez la misma historia. Primero fue el buceo, luego el tenis, luego la vela, y ahora esto. Se te pasará». Le dijo que estaba decidido a demostrarle que esto era diferente. Y ella dijo, «De acuerdo, Robert, si esto de verdad ha provocado un cambio, ¿por qué no vuelves a vivir con nosotros?» Y eso hizo. 10 días después, volvió y se mudó con su familia. Sus hijos pensaron, cito sus propias palabras, que era verdaderamente fantástico. La vida de Robert Taylor cambió por completo. Pasó de ser alguien completamente reacio, como el apóstol Pablo, a una persona que hablaba a los demás sobre Jesús, porque se había llenado del Espíritu Santo. El cuarto grupo son los desinformados. Puedes decir, bueno, me bautizaron de bebé o te confirmaste de joven. Tal vez has ido a la iglesia o vas con regularidad, pero dices, realmente nunca había escuchado todo esto del Espíritu Santo. Hechos 19:1-6 dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, le respondieron. Entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan.
Pablo les explicó, Juan bautizaba como señal de conversión e invitaba a la gente a creer en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre de Jesús, el Señor. Acto seguido, cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a expresarse en lenguas y a profetizar. El quinto grupo son los improbables. Puede que estés pensando, no creo que ese tipo de cosas puedan pasarme a mí, que digas, soy espiritual pero no religioso, no soy del tipo religioso. El mundo del Nuevo Testamento se dividía en dos grupos, los religiosos o judíos y los no religiosos o gentiles. En esta época, todos los primeros cristianos eran judíos. Muchos creían que era imposible convertirse en cristiano sin primero ser judío. Habría sido inaudito pensar que un gentil pudiera ser lleno del Espíritu. Pero un hombre gentil, llamado Cornelio, recibió un mensaje muy claro de Dios en una visión. Y al mismo tiempo, un hombre judío, Pedro, también recibió un mensaje muy claro de Dios. Y como resultado, terminó predicando la buena nueva de Jesús en la casa de Cornelio. Mientras Pedro estaba en la mitad de un sermón muy largo, fue interrumpido. Así es como la Biblia relata los eventos. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión, los judíos, que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, incluso en los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo de igual manera que nosotros? Así que yo diría que no debemos temer al Espíritu Santo. Yo mismo debo confesar que la primera vez que experimenté esta presencia del Espíritu, tuve un incontrolable deseo de reír, pero entendí que aquella era una clase muy especial de risa. Sentía como si fuera sacudido por el Espíritu, así que si alguien, la primera vez que experimenta al Espíritu Santo, siente como que es sacudido, en realidad yo le animaría a no tener miedo, porque el Espíritu Santo es un espíritu de alegría, de libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice San Pablo. El apóstol Pablo nos dice que la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo es esta. Es el amor de Dios, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. No sabemos exactamente qué pasó, pero parece que hubo manifestaciones físicas, porque Pedro dice, han recibido el Espíritu Santo de igual manera que nosotros. Suponemos que les pasó algo muy similar a lo que pasó el día de Pentecostés. Entonces hubo lenguas de fuego y el viento del Espíritu Santo. ¿Qué simboliza eso? Bueno, el fuego es poder, pasión, pureza. Y a veces, cuando la gente se llena del Espíritu Santo, experimenta algo como un fuego interior, aunque no de forma literal. Mucha gente me ha dicho cosas como, sentí calor en mis manos o en mis brazos, pero sabía que no tenía que ver con la temperatura ambiente. Me encanta la naturaleza, lejos del bullicio, el ruido y la contaminación de la ciudad. Resulta muy estimulante sentir el viento en la cara. Te hace sentir vivo. La palabra hebrea para viento es la misma que para aliento y para espíritu, ruach. Y cuando el Espíritu de Dios desciende sobre alguien, es como si el aliento de Dios entrara en esa persona. Y a veces hay manifestaciones físicas de ello. Los párpados se mueven rápidamente, se respira profundamente e incluso llegas a sentir como un viento que te sopla. Estas cosas no ocurren necesariamente, pero es importante mencionarlas en caso de que las sientas o experimentes y te preguntes qué es. Es completamente normal. Simplemente es una manifestación física de algo más profundo que sucede en tu corazón. Las manifestaciones en sí no son lo importante. En realidad no importa si tienes manifestaciones físicas o no. Lo que importa es lo que pasa en tu corazón. La experiencia del amor de Dios por ti invadiendo todo tu corazón. La cruz nos ayuda a entender el amor de Dios. Jesús murió por ti. Así es como sabes que Dios te ama. Todos tenemos una necesidad y un profundo deseo
de ser amados, de ser cuidados y apreciados. Puedes tenerlo absolutamente todo en el mundo o nada, pero todos necesitamos y queremos experimentar el amor. Es a través del Espíritu Santo como experimentamos el amor de Dios por nosotros. Esta experiencia nos libera para expresar nuestro amor por Dios en forma de alabanza. En Hechos 10, versículo 46 se dice: «Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios». La alabanza espontánea es el idioma de aquellos que se sienten entusiasmados por su relación con Dios. San Agustín dice que contemplar a Dios estimula a la persona haciendo que encuentre deleite en alabar a Dios, porque nos ha hecho para Él, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Él. La alabanza es vital para expresar nuestro amor por Dios. Es increíble que haya gente por todo el mundo alabándolo de tantas formas diferentes. Es como si las alabanzas reunieran diferentes voces en una sola sinfonía. Alabarlo juntos derriba barreras cuando nos unimos para expresar nuestra gratitud y entusiasmo por Dios. La alabanza requiere todo nuestro ser, no solo nuestra mente, también nuestro corazón, voluntad y emociones. He tenido el privilegio de viajar por todo el mundo, liderando oraciones en diversas culturas, contextos y naciones. Y no creo que haya un estilo de oración que pueda ser mejor que otro. La clave aquí es que las personas adoren y alaben a Dios de una forma que sea auténtica y sincera. A Jesús no le asustaba la sinceridad ni las emociones. Jesús lloró en público, no tenía miedo de la euforia en la alabanza. De hecho, es muy probable que alabara y orara con las manos levantadas, lo cual era costumbre entre los judíos de aquella época. De hecho, las lápidas de la iglesia primitiva los mostraban con las manos en alto al orar. Cuando experimentamos el amor de Dios a través del poder del Espíritu Santo, podemos expresar ese amor y agradecimiento en alabanza. En Hechos 10:46 dice: «Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios». Y es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, respondemos en alabanza. Es como una ola que va de dentro a afuera. Y por eso la alabanza es tan poderosa y es un don tan grande. A veces, las palabras no bastan para expresar lo que sentimos. No sé si alguna vez has querido decirle gracias a una persona y descubriste que no encontrabas las palabras para expresar adecuadamente tu aprecio. Hechos 10:46 dice: «Los oían hablar en lenguas». Era como si recibieran un nuevo idioma del amor. Pudieron expresar su gratitud a Dios en formas que no estaban atadas a las limitaciones del lenguaje. Lo vemos en Hechos 2, en el día de Pentecostés, y también lo vemos en Hechos 19. Primero, hay que señalar que no todos los cristianos hablan en lenguas. Esa no es la señal de ser cristiano. Ni es la señal de estar lleno del Espíritu. Puedes estar lleno del Espíritu sin hablar en lenguas. No hay cristianos de primera clase que hablan en lenguas y los de segunda clase que no lo hacen. Además, este no es el don más importante. Lo mencionamos en Alfa porque, a menudo, es uno de los primeros dones claramente sobrenaturales que la gente experimenta. El pasaje más famoso de la Biblia y que se lee en las bodas es 1 Corintios, capítulo 13, y habla del amor. Pero no sé si la gente se ha dado cuenta de este versículo. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Pablo habla de dos tipos de lenguas. Primero, la humana. Hablar en lenguas en un idioma humano. Y segundo, una lengua angelical. Pero sin el amor, no tienen fruto. Estuvimos un fin de semana de Alfa, hace varios años ya, y al final de la sesión se dio la oportunidad de orar por todo el mundo y una chica llamada Penny Barnett estaba orando por una mujer joven llamada Ana. Y Penny estaba orando por ella y se le agotaron las palabras en su idioma, así que empezó a orar en otro idioma por ella. Y en aquel momento, Ana de pronto abrió los ojos, sonrió, se rió y dijo: «Estás hablándome en ruso». Ana, de hecho, hablaba ruso perfectamente y le encantaba ese idioma. Pero Penny no lo hablaba, así que Penny dijo: «¿Pero qué estoy diciendo?». Y Ana le contestó que estaba diciendo: «Mi querida hija, mi querida hija». Y de hecho era justo lo que Ana necesitaba oír. Ella
no sentía que Dios la amara. Y si Penny le hubiera dicho, Dios te ama, no lo habría creído o habría pensado que era un gesto dulce sin más, pero el hecho de que lo dijera en ruso, que dijera mi querida hija tantas veces en un idioma que ella amaba, y que Dios se tomara la molestia de usar a Penny para traducir aquel mensaje en un idioma que amaba, para decirle que era hija de Dios, fue tan significativo para Ana que le cambió la vida. A veces nos encontramos con lenguas humanas cuando alguien recibe la habilidad sobrenatural de hablar en otro idioma identificable. Pero lo normal es que no se pueda identificar. Es un idioma angelical. En 1 Corintios 14:2 Pablo lo explica, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En otras palabras, es una forma de expresar lo que sientes en tu corazón sin tener que pasar por el proceso de expresarlo en un idioma conocido. Había un hombre llamado Winson. En chino se llama Guachai, que significa tipo astuto. Era adicto al opio. Y yo le hablaba sobre Jesús y empezó a orar en lenguas. Estuvo orando alrededor de media hora. Y vi cómo pasó el síndrome de la abstinencia de drogas sin dolor. Cuando nace un bebé comienza a llorar. Y cuando alguien viene a Cristo, Él le da un nuevo idioma para ayudarlo a expresar todo lo que siente. Todas esas cosas que no sabemos cómo decir. Porque sabemos cuando estamos tristes, deprimidos o angustiados, pero no siempre entendemos el por qué o cómo decirlo. Por eso fue tan sencillo para él dejar su adicción de tantos años a la heroína sin ningún dolor. Porque todo lo que tenía en el interior salió. No es que creamos que sea indispensable. Es como cuando un bebé habla al nacer con el llanto. Así que, ¿por qué no experimentar este nuevo nacimiento? El contexto de 1 Corintios 14 es el uso público excesivo. Pablo aconseja no hacer uso constante de este don al congregarse juntos. En otras palabras, la gente se emocionaba tanto por el don de lenguas que, en lugar de predicar en un idioma que todos entendieran, algunos se levantaban a hablar en lenguas. Él dijo, no tiene sentido, prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10.000 palabras en lenguas. También dijo, no lo prohibáis, en público necesita ser interpretado. No es una traducción, pero alguien debe decir, esto es lo que creo que esa persona quiere decir a través del mensaje en lenguas. Pero en privado Pablo alienta a hablar en lenguas. De hecho dice, hablo en lenguas más que todos vosotros. Cantar en lenguas es un poco diferente. Él dice, oraré con mi espíritu y cantaré con mi espíritu. Aunque orar en voz alta en lenguas sea por lo general una actividad personal que debe hacerse en privado, cantar en lenguas puede ser una actividad comunitaria. Nos involucra a todos. Tenemos que escucharnos entre nosotros mientras cantamos juntos. Y, por lo general, el sonido es muy, muy hermoso cuando la gente alaba a Dios unida desde el corazón. Me gusta, me uno con mucho gusto y con placer y con alegría al canto en lenguas. Hablar en lenguas, lo sé, es un don del espíritu. Es una forma de ir más allá de nuestros esquemas, conceptos y palabras. Ir más allá de nuestros límites para relacionarnos con Dios en una forma que es espiritual. Claro que este es un don que tiene un soporte natural. Algo así también ocurre incluso en la poesía o en la pintura, cuando vas más allá de las imágenes y es como una manera de hablar en lenguas, lo cual significa ir más allá de las líneas y de los contornos y así ser libres. Así que es una experiencia de libertad. Es una herramienta poderosa, en especial en algunas ocasiones, para implorar, para declarar autoridad sobre una situación. Es un don especial para la adoración. Entonces, ¿te gustaría llenarte del Espíritu Santo? En mi experiencia hay 3 barreras para recibirlo. La primera es la duda. La duda funciona así.
no creo que si yo lo pido lo vaya a recibir. Jesús dice esto en Lucas 11:9. Así que yo os digo, pedid y se os dará. Ve a los discípulos pensando, no lo sé. Así que continúa, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá la puerta. Y dicen, sí, puede ser, tal vez a mi amigo, tal vez a mi vecino, tal vez a la persona junto a mí, pero no a mí. Y Jesús continúa, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Y los discípulos dicen, de acuerdo, entiendo, pero la siguiente, la otra barrera es el miedo, ¿de acuerdo? Creo que sí lo voy a recibir, pero no sé si quiero. ¿Qué va a pasar? ¿Algo malo me va a pasar? Si lo pido, ¿Dios me va a dar algo malo? Jesús dice esto. ¿Quién de vosotros, padres, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, aun siendo malvados, básicamente dice que sois lo peor, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Como ves, si pides el Espíritu Santo, Dios no te dará algo malo. Seguro que te dará algo asombroso y maravilloso, el Espíritu Santo. La tercera barrera para recibirlo es la indignidad. Hay quien dice, pero no soy digno. Tú no sabes cómo es mi vida. Es cierto, yo no lo sé, pero Dios sí. Y Él te ama. Dicen, no tengo la madurez suficiente, no he sido cristiano por mucho tiempo. Puedo imaginar que Dios se dé a una persona muy buena o a un cristiano más maduro, no a mí. Pero Jesús no dice cuánto más dará el Padre Celestial el Espíritu Santo al cristiano más maduro o a la persona que haya llevado una buena vida. Él dice que el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Así que, ¿nos animamos a pedírselo? Lo que vamos a hacer ahora es simplemente invitar al Espíritu Santo a que venga y llene a todo el que desee ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración muy sencilla. Ven, Espíritu Santo, es la oración más antigua de la Iglesia, una forma en la que podemos pedírselo a Dios. Es con el pequeño signo de abrir las manos para así decir, Señor, estoy abierto a recibir. Es lo opuesto a esto que significa, no quiero que te acerques a mí. Esta es la forma de decirle a Dios, Señor, me abro hoy para recibir tu Espíritu Santo. Y ahora vamos a repetir esa sencilla oración. En este instante. Ven, Espíritu Santo.